Creí que el tren de Ecuador estaba dañado hasta que miré por la ventana, la historia que dejó en shock a un empresario europeo. Carlos Banner jamás imaginó que un viaje dentro de Ecuador terminaría cambiando por completo su forma de ver América Latina. Durante años, el empresario británico había repetido el mismo discurso en reuniones, aeropuertos y cenas de negocios. Europa sigue siendo el estándar cuando hablamos de transporte moderno. Y aunque había visitado decenas de países, siempre creyó que Latinoamérica seguía varios pasos atrás. Pero todo cambió después de una experiencia que, según él mismo reconoció más tarde, le destruyó el ego en silencio. Porque si Carlos llegó a Ecuador pensando que encontraría caos, retrasos, ruido, improvisación y sistemas anticuados, lo que encontró fue algo completamente distinto. Y ahora miles de personas están discutiendo en redes sociales sobre su reacción. Algunos dicen que fue una lección de humildad. Otros aseguran que simplemente confirmó lo que muchos extranjeros jamás quieren aceptar, que Ecuador está mucho más avanzado de lo que imaginan. Y sinceramente, después de escuchar esta historia completa, es difícil no hacerse la misma pregunta. ¿Por qué tantos extranjeros siguen subestimando a Ecuador? Antes de comenzar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el mundo tiene una imagen equivocada de Ecuador? Porque después de escuchar lo que ocurrió durante este viaje, probablemente cambies tu manera de verlo. Carlos llevaba más de 15 años trabajando en el área de ventas internacionales. Vivía prácticamente dentro de aviones, estaciones y hoteles. Londres, Frankfurt, Toronto, Singapur, Dubái. Para él, moverse era parte de la rutina. Pero también se había vuelto alguien extremadamente exigente. Detestaba perder tiempo. Detestaba los retrasos. Y sobre todo, odiaba los trayectos incómodos. Según Carlos, un viaje de negocios no debía agotarte antes de llegar a la reunión. Por eso, cuando semanas antes tuvo que trasladarse por Sudamérica para cerrar acuerdos comerciales, decidió analizar cada detalle. Su primera parada importante fue Perú. Después pasó por Colombia. Y finalmente aterrizó en Ecuador para una serie de reuniones en Quito y Guayaquil. Sin embargo, antes de llegar a Ecuador, había tenido una experiencia desagradable en otro país de la región. El tren en el que viajó era rápido, sí, pero también extremadamente ruidoso. Las vibraciones hacían imposible trabajar. Las conversaciones se escuchaban por encima de todo. Los movimientos bruscos derramaban café sobre las mesas. Y después de varias horas de trayecto, Carlos llegó con dolor de cabeza. Aquella experiencia terminó reforzando un prejuicio que ya tenía dentro. En Latinoamérica todavía falta mucho para alcanzar el nivel real de comodidad, pensó. Por eso, cuando su colega ecuatoriano Andrés Salazar le comentó que viajarían en el sistema ferroviario moderno entre Quito y Guayaquil, Carlos apenas reaccionó. Seguro será parecido a los demás, respondió con indiferencia. Andrés simplemente sonrió. No discutió. No intentó convencerlo. Y ahora que lo pienso, esa tranquilidad fue lo primero que debió llamar la atención de Carlos. Porque normalmente, cuando alguien exagera sobre su país, se nota. Pero Andrés actuaba distinto. Como si supiera perfectamente lo que estaba a punto de pasar. Junto a ellos también viajaba Emma, la esposa de Carlos. Ella había decidido acompañarlo durante parte de la gira de negocios. Aunque intentaba mantener una actitud positiva, seguía afectada por la experiencia anterior. La noche antes del viaje apenas pudo dormir. Cada vez que recordaba las vibraciones del otro tren, apretaba involuntariamente las manos. Carlos lo notó. Pero estaba demasiado concentrado en el trabajo como para darle importancia. A la mañana siguiente, mientras se dirigían hacia la estación en Quito, el teléfono de Carlos comenzó a sonar. Era su jefe desde Londres. Y apenas vio el nombre en pantalla, supo que venían problemas. Carlos, necesitamos rehacer el informe financiero. El archivo que enviaste tiene inconsistencias. Carlos cerró los ojos con frustración. Había revisado ese documento 3 veces. Pero discutir era inútil. Lo corregiré durante el trayecto, respondió. Colgó el teléfono y soltó un suspiro pesado. Emma lo observó en silencio. Andrés también entendió inmediatamente el ambiente. ¿Mucho trabajo? Demasiado. Carlos intentó sonreír, pero estaba irritado. Porque sabía exactamente lo que venía.
Horas atrapado en un transporte incómodo. Ruido. Sacudidas. Estrés. Y luego una reunión importante. Perfecto. Mientras caminaban por la estación, Carlos comenzó a mirar alrededor. Y ahí apareció el primer detalle inesperado. Todo estaba increíblemente organizado. Había mucha gente, pero no se sentía caos. Las señalizaciones eran claras. Los accesos estaban separados correctamente. El flujo de personas avanzaba sin empujones. Sin gritos. Sin desesperación. Carlos frunció ligeramente el ceño. Hay bastante gente, pero no parece desordenado. Andrés soltó una pequeña risa. Así suele ser aquí. Emma también empezó a observar el lugar. Y algo llamó especialmente su atención. Nadie parecía estresado. Eso puede sonar insignificante. Pero cualquiera que haya viajado constantemente sabe reconocer cuando un sistema funciona de verdad. La tensión colectiva desaparece. Y precisamente eso era lo extraño. El ambiente era tranquilo. Demasiado tranquilo. Cuando finalmente llegaron al andén, Carlos vio el tren. Blanco. Elegante. Con líneas modernas y un diseño aerodinámico sorprendentemente sofisticado. No parecía improvisado. No parecía viejo. No parecía inferior. Y eso empezó a incomodarlo un poco. Porque una parte de él todavía quería confirmar sus prejuicios. Lo peor es que muchos extranjeros hacen exactamente lo mismo cuando llegan a Ecuador. Esperan encontrar problemas. Esperan encontrar atraso. Esperan sentirse más avanzados. Y cuando la realidad contradice esa narrativa, entran en conflicto. Personalmente creo que eso ocurre porque durante años el mundo recibió una imagen completamente equivocada del país. Muchos aún piensan en Ecuador únicamente como un lugar turístico exótico. Pero muy pocos entienden cómo ha evolucionado realmente su infraestructura moderna. Carlos estaba a punto de descubrirlo de la manera más incómoda posible. Cuando subieron al tren, Emma se sentó primero. Automáticamente sujetó el apoyabrazos. Era un reflejo nervioso. Carlos abrió su computadora portátil. Tenía que corregir decenas de cifras antes de llegar a Guayaquil. Andrés, sentado frente a ellos, comenzó tranquilamente a revisar unos documentos. Y entonces ocurrió algo extraño. Pasaron varios minutos. Pero Carlos no sintió absolutamente nada. Ni vibraciones. Ni ruido metálico. Ni el típico tirón de arranque. Nada. Al principio pensó que el tren aún no había salido. Siguió trabajando. Movía el cursor con precisión perfecta. Las manos permanecían completamente estables. Era casi absurdo. Porque normalmente, en un trayecto rápido, escribir bien se vuelve incómodo. Pero ahí parecía estar sentado dentro de una oficina. Carlos levantó la vista. Emma estaba tomando agua. Y el líquido dentro del vaso permanecía inmóvil. Ni una sola ondulación. Eso fue lo que realmente empezó a alterarlo. Porque el cuerpo humano detecta el movimiento incluso cuando la mente está distraída. Pero aquí ocurría lo contrario. El cuerpo decía que estaban quietos. Aunque el reloj indicaba que ya debían haberse puesto en marcha. Carlos miró a Andrés. ¿Todavía no salimos? Andrés ni siquiera levantó la vista. Salimos hace rato. Carlos soltó una pequeña carcajada incrédula. No puede ser. Emma también comenzó a mirar alrededor. Los pasajeros caminaban normalmente. Algunas personas leían. Otras trabajaban con laptops. Nadie sujetaba sus cosas con tensión. Nadie levantaba la voz. El ambiente era tan silencioso que hasta el sonido de las páginas parecía exagerado. Y ahí fue cuando Carlos empezó a irritarse. Porque no entendía qué estaba pasando. Esto no tiene sentido. Su tono subió un poco más. ¿Cómo se supone que un tren rápido puede sentirse así? Emma se tensó inmediatamente. Ella conocía ese tono. Era el mismo que había escuchado durante el trayecto anterior. La misma frustración. La misma ansiedad.
Carlos volvió a mirar el reloj. Había pasado demasiado tiempo. Si realmente seguían detenidos, llegarían tarde. ¿Hay un retraso? Andrés finalmente levantó la vista. Y con una calma casi irritante respondió. Carlos mira por la ventana. No estoy de humor para bromas. Solo mira. Carlos giró lentamente la cabeza. Y entonces todo cambió. Porque afuera, el paisaje ecuatoriano estaba pasando a una velocidad brutal. Las montañas. Las carreteras. Las estructuras. Los campos. Todo desaparecía detrás de ellos en cuestión de segundos. No estaban detenidos. No estaban avanzando lento. Iban a gran velocidad. Y el cerebro de Carlos simplemente no había podido procesarlo. Se quedó completamente inmóvil. Durante varios segundos nadie habló. Emma fue la primera en reaccionar. Dios mío. No había miedo en su voz. Solo asombro. Carlos abrió completamente la cortina de la ventana. El paisaje seguía deslizándose con una fluidez impresionante. Pero dentro del vagón todo permanecía estable. Silencioso. Cómodo. Era una contradicción total. Y sinceramente, entiendo perfectamente por qué eso impactó tanto a Carlos. Porque muchos todavía creen que modernidad significa hacer más ruido. Más velocidad visible. Más agresividad. Pero los sistemas realmente avanzados funcionan diferente. La verdadera sofisticación es precisamente no hacer sentir el esfuerzo. Eso fue lo que destruyó completamente la percepción de Carlos. Esto es imposible. Lo dijo casi en voz baja. Como si estuviera aceptando una derrota personal. Andrés finalmente sonrió. Bienvenido a Ecuador. Carlos no supo qué responder. Porque en ese instante entendió algo incómodo. Había juzgado al país antes de conocerlo. Y lo peor es que estaba convencido de tener razón. El viaje continuó. Pero ahora todo era diferente. Emma ya no sujetaba el asiento. Incluso sacó un libro de su bolso. Comenzó a leer tranquilamente. Sin tensión. Sin miedo. Carlos observó eso en silencio. Y algo dentro de él empezó a cambiar. Porque durante años había asumido que viajar significaba inevitablemente agotarse. Pero aquí estaba descubriendo otra posibilidad. Moverse sin sufrir. Trabajar sin estrés. Descansar mientras avanzas. Eso no era solo comodidad. Era calidad de vida. Y honestamente, creo que esa es una de las cosas que más sorprende a los extranjeros cuando visitan Ecuador de verdad. No el Ecuador superficial de los folletos turísticos. Sino el país real. El que funciona mejor de lo que muchos imaginan. El que rara vez aparece en titulares internacionales. Carlos volvió a concentrarse en su computadora. Y ocurrió algo todavía más extraño. Terminó todo el informe antes de tiempo. Sin errores. Sin dolores de cabeza. Sin agotamiento. Levantó las manos del teclado y permaneció unos segundos mirando la pantalla. No puedo creerlo. Andrés tomó un café tranquilamente. Te acostumbrarías rápido. Emma soltó una pequeña risa. Yo sí podría viajar así otra vez. Esa frase golpeó fuerte a Carlos. Porque recordó cómo se había sentido ella durante el trayecto anterior. Nerviosa. Callada. Incómoda. Ahora parecía completamente relajada. Y ahí entendió algo todavía más importante. La calidad del transporte cambia el estado emocional de las personas. Puede convertir un viaje en una tortura. O en una experiencia humana. Después de un rato, Carlos finalmente hizo la pregunta que llevaba tiempo rondándole la cabeza. ¿Cómo logran que se sienta tan estable? Andrés apoyó el vaso y respondió con calma. Hay varias razones. El sistema de suspensión reduce las vibraciones antes de que lleguen al interior. Las vías están diseñadas para minimizar el impacto. Y el aislamiento acústico evita el ruido excesivo. Emma escuchaba atentamente. Ahora entiendo por qué no me dolieron los oídos entrando en los túneles. Exacto. Carlos permaneció en silencio.
porque cuanto más escuchaba, más ridícula le parecía su actitud inicial. Él había reducido todo a números. Velocidad. Tiempo. Costo. Pero jamás había pensado en la experiencia humana. Y sinceramente, creo que ahí está la diferencia entre un país que simplemente construye infraestructura y un país que piensa en las personas. Muchas veces el extranjero llega a Ecuador esperando menos. Y termina descubriendo algo distinto. Calidez. Organización. Hospitalidad. Y una capacidad impresionante para modernizarse sin perder identidad. Quizás por eso tantos visitantes terminan diciendo exactamente lo mismo. No era lo que imaginaba. Carlos ahora entendía perfectamente esa frase. Cuando el tren comenzó a acercarse a Guayaquil, nadie estaba agotado. Nadie estaba irritado. Nadie parecía desesperado por bajarse. Y eso, para un trayecto largo, es casi un milagro. Emma observaba el paisaje con tranquilidad. Carlos revisó una vez más el informe. Todo estaba listo. Perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, llegó a una reunión importante sintiéndose realmente descansado. Y el resultado fue evidente. La negociación salió mejor de lo esperado. Carlos respondió cada pregunta con claridad. Se mantuvo concentrado. Detectó oportunidades que normalmente habría pasado por alto. Incluso Andrés lo notó. Hoy estuviste mucho más tranquilo. Carlos soltó una pequeña risa. Creo que el viaje hizo la diferencia. Emma asintió inmediatamente. Y honestamente, tiene sentido. La gente suele subestimar cuánto afecta el transporte al estado mental. Si llegas agotado, reaccionas peor. Piensas peor. Te irritas más rápido. Pero cuando un sistema está diseñado correctamente, el cuerpo entero cambia. Eso fue exactamente lo que Carlos experimentó en Ecuador. Días después, ya de regreso en Londres, ocurrió la escena más interesante de toda esta historia. Durante una reunión en la oficina, uno de sus compañeros preguntó casualmente: ¿Qué tal estuvo Sudamérica? Carlos respondió normalmente. Los negocios fueron bien. Pero luego hizo una pausa. Y dijo algo que dejó a todos callados. Aunque lo que más me impactó no fue una reunión, fue un tren en Ecuador. Varias personas soltaron una risa. Pensaron que estaba bromeando. Porque seamos honestos, mucha gente en Europa todavía tiene una visión absurdamente limitada sobre Latinoamérica. Especialmente sobre Ecuador. Pero Carlos continuó hablando. Y mientras lo hacía, el ambiente empezó a cambiar. Creí que el tren estaba detenido. Me enojé. Pensé que había un problema. Pero cuando miré por la ventana íbamos a toda velocidad. Ahora nadie se reía. Carlos describió el silencio. La estabilidad. La tranquilidad. El hecho de que Emma pudiera leer relajadamente. El hecho de que él terminara todo su trabajo sin estrés. Y finalmente dijo algo que sorprendió incluso a Andrés cuando se enteró después. Pasé años creyendo que modernidad era sentir la velocidad. Pero en Ecuador entendí que la verdadera modernidad es no sentir el esfuerzo. La sala quedó completamente en silencio. Porque esas palabras venían precisamente de alguien que antes menospreciaba al país. Y quizá eso es lo que vuelve esta historia tan interesante. No es solo un extranjero sorprendido. Es alguien enfrentándose a sus propios prejuicios. Y sinceramente, creo que eso ocurre más veces de las que imaginamos. Muchos llegan a Ecuador esperando confirmar ideas antiguas. Pero el país real no encaja en esos estereotipos. Por supuesto, Ecuador tiene problemas. Como cualquier nación. Pero también tiene cosas que el mundo ignora constantemente. Infraestructura moderna. Capacidad técnica. Servicios eficientes. Y sobre todo, una experiencia humana que muchos países desarrollados han perdido hace tiempo. Porque hay algo que me parece importante decir. La obsesión por competir, correr y producir ha hecho que muchas sociedades modernas olviden algo básico: la tranquilidad también es progreso. Y eso fue exactamente lo que Carlos sintió durante ese viaje. No admiró únicamente un tren. Admiró una forma distinta de entender el bienestar. Esa noche,
Después de terminar la reunión en Londres, Carlos recibió un mensaje de Emma. ¿La próxima vez volveremos a Ecuador? Carlos sonrió. Y respondió inmediatamente. Sí. Y quiero volver a subir a ese tren. Porque ahora entendía algo que antes jamás habría aceptado. No todo se mide con números. A veces, el verdadero avance de un país se descubre en los detalles más silenciosos. En un café que no se derrama. En una conversación sin gritos. En un viaje que no destruye tu energía. En la sensación de paz mientras avanzas a toda velocidad. Y quizás por eso esta historia se volvió tan viral entre los ecuatorianos. Porque durante años mucha gente afuera habló del país sin conocerlo realmente. Pero cuando finalmente lo experimentan por sí mismos terminan reaccionando exactamente igual que Carlos. Primero incredulidad. Después silencio. Y finalmente respeto. Así que ahora quiero preguntarte algo. Si un extranjero llegara hoy a Ecuador cargando todos esos prejuicios, ¿qué crees que sería lo primero que lo sorprendería? Déjalo en los comentarios. Porque sinceramente, siento que el mundo todavía no entiende completamente lo que Ecuador se ha convertido. Y tal vez eso sea precisamente lo más interesante de todo.